trabajado en sintonía y en consonancia con las de su propia época. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que expresar nuestras gracias por los aportes del Fabelo y muchas gracias por la amistad que nos ha unido durante ya 40 años. Gracias a todos. Felicidades, Fabelo. Gracias, doctor Gerardo, por su intervención. A continuación, tiene la palabra la maestra Raquel Cano Azcárraga, de León, Puebla, México, con una participación crítica a la represión gubernamental de 1968 a partir de la dimensión instituida de los valores. Raquel Cano Azcárraga es licenciada en Arquitectura de la UTLA, estudiante de la Maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana Puebla. Adelante. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este homenaje la cordial invitación. El título de mi ponencia tiene como nombre Crítica a la represión. Buenas tardes. Antes de mi introducción, la presente reflexión narra mi experiencia como estudiante del doctor José Ramón Fabelo Corso, correspondiente a los semestres primero y segundo del posgrado en Estética y Arte, desarrollada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante el año de 2018. En este escrito se refleja la contribución que hizo el doctor Fabelo a mi análisis de la idea de la dimensión instituida de los valores, tomando como parámetro los sucesos ocurridos en octubre de 1968, a partir de la movilización por parte de estudiantes de diferentes universidades de la Ciudad de México y otros estados de la República que denunciaban la represión gubernamental de la época. Busco responder cómo se puede interpretar la crítica de la represión gubernamental de 1968, tomando como referencia la visión que tiene el doctor Fabelo Corso de la dimensión instituida de los valores en su teoría pluridimensional axiológica. Este escrito está organizado en dos partes. En el primer apartado se aborda conceptualmente la idea de la dimensión instituida de los valores y se reflexiona como explicación teórica y fundamental que apunta hacia la resolución de la problemática acerca de la naturaleza de los valores en sus diferentes perspectivas. En el segundo apartado se hace un acercamiento al tema de la represión gubernamental del 68 en base a la interpretación instituida de los valores, que fue explicada por el doctor Fabelo Corso en una de las muchas cátedras dictadas durante el primer y segundo semestre del posgrado en Estética y Arte de la UAM. Lo que se pretende es reflexionar la importancia del trabajo académico del doctor Fabelo, ligando su perspectiva de la dimensión instituida al asunto del movimiento social del 68 desde mi propio análisis. Por cuestiones de extensión, únicamente pienso desarrollar la problemática anterior a partir de la explicación de dos contenidos. El primero, las principales dimensiones de la teoría pluridimensional axiológica de acuerdo con su autor. El segundo, mi explicación sobre cómo se conectan esas dimensiones, pero particularmente la dimensión instituida de los valores, con la crítica a la represión gubernamental de 1968. Las dimensiones de la teoría pluridimensional axiológica. En el año 2001 apareció el libro Los valores y sus desafíos actuales de José Ramón Fabelo Corso, el cual fue conocido con el tiempo en el ámbito filosófico latinoamericanista como una propuesta axiológica fundamentada en ciertos valores latinoamericanos. El libro está dividido en tres partes. La primera aborda los problemas teóricos de la axiología. La segunda se enfoca en un análisis axiológico de distintos problemas cruciales del mundo contemporáneo. Y por último, se centra en explicar la relevancia del pensamiento axiológico latinoamericano. En esta primera sección, me ceñiré solamente a ciertos apartados y aspectos del libro arriba mencionado. La parte que se aborda brevemente es la que tiene por título sobre la naturaleza de los valores humanos, correspondiente a la primera parte del libro. Me enfocaré en este apartado porque me sirve para introducir sucintamente las dimensiones de la teoría pluridimensional axiológica, las cuales desde mi punto de vista son el lugar de arranque que permite ampliar la crítica al autoritarismo gubernamental de 1968
en la Ciudad de México y Puebla. La cuestión fundamental sobre la naturaleza de los valores humanos tiene por objetivo abordar la problemática acerca de la naturaleza de los valores en sus diferentes perspectivas. Abro cita. ¿Cuál es la naturaleza del humano? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su fuente? Fin de cita. Según el autor, a lo largo de la historia de la filosofía occidental, la perspectiva naturalista, objetivista, subjetivista y sociologista o institucionalista han sido las principales concepciones que han intentado responder la pregunta sobre la naturaleza de los valores humanos. Respecto a la primera perspectiva, Fabelo comienza sosteniendo lo siguiente, abro cita. Una de las concepciones de más larga historia es la que podría llamarse naturalista, que tuvo ya en Demócrito un clásico representante. Para el filósofo griego, el bien, lo útil, lo bello, es lo que se corresponde con la naturaleza, al tiempo que el mal, lo perjudicial y lo horrible es lo antinatural. Fin de cita. La vertiente naturalista concebía los valores en estrecha relación con la naturaleza. Para dicha interpretación, el valor solo es alcanzable mediante el conocimiento. Destacan dos grandes doctrinas filosóficas. La filosofía natural griega, con su principal exponente Demócrito, y el naturalismo de la Ilustración que Rousseau en la vanguardia. Abro cita. La concepción naturalista de los valores tuvo un amplio despliegue a partir del Renacimiento, vinculada a la visión optimista y la fe en la razón propias de la modernidad temprana. La Ilustración y en particular el materialismo francés del siglo XVIII fueron exponentes destacados de esta concepción. También en los marcos de esta cosmovisión, los valores se asocian a la acción de las leyes naturales. El hombre mismo es asumido como un ser natural, una parte más de la naturaleza. Fin de cita. En cambio, la concepción objetivista toma como punto de partida los postulados kantianos, los cuales privilegian la moral individual autónoma en contraste con la naturaleza. Para Kant, la moralidad está por encima de la naturaleza humana. Es antinatural o extranatural, dice Fabelo, y se asocia a cierto principio formal proveniente de un mundo distinto al mundo real. Bajo esta óptica kantiana, los valores son dados a priori. Por lo tanto, se concibe al hombre en dos mundos, el mundo del ser y el mundo del deber. Este último, suprasensible, no alcanzable por nuestra experiencia, reitera Fabelo. Abro cita. Esta separación kantiana entre el mundo del ser y el mundo del deber, entre realidad y valor, sirvió de fundamento para el desarrollo del objetivismo axiológico, que no por casualidad tuvo precisamente entre los neokantianos de la Escuela de Friburgo a sus iniciadores contemporáneos. Fin de cita. En oposición al objetivismo axiológico, se desarrolla la perspectiva subjetivista. Esta concepción sostiene que la fuente de los valores se encuentra en el sujeto mismo, en sus sentimientos, gustos, deseos o intereses. Abro cita. Francisco Brentano, 1838-1917, uno de sus iniciadores, opina que el origen de los valores está en la preferencia y el amor. Es valioso lo digno de ser amado. Desde una posición subjetivista, los valores están más asociados al deseo individual que a la objetividad de las cosas y los fenómenos. Según Fabelo, el relativismo es consustancial al subjetivismo. Según el filósofo cubano, este acompañamiento entre uno y otro se puede encontrar en las nociones axiológicas de los filósofos posmodernistas, desde Gianni Pagno hasta las civilistas contemporáneas. Por último, el sociologismo afirma que los valores son producto de lo que la sociedad aprueba como tal, llámense morales, religiosos, etc. Siguiendo a Fabelo, abro cita. Los valores son el resultado de ciertas convenciones sociales que presuponen el apoyo de la mayoría y se promueven y reproducen a través de la cultura y las tradiciones. Fin de cita. Fabelo busca establecer que los valores tienen tres dimensiones fundamentales: objetiva, subjetiva e instituida. El enfoque objetivo comprende la llamada realidad social, esto es, cada objeto, fenómeno, conducta desempeña una determinada función en la sociedad y adquiere diversas significaciones valorativas, por lo que el sistema objetivo de valores es independiente de la valoración particular que se tenga de él, aunque es cambiante.
El segundo plano, el subjetivo, se refiere a la forma en que la significación social es reflejada en la conciencia individual o colectiva, en dependencia de sus gustos, deseos, necesidades y aspiraciones. Cada sujeto valora la realidad de forma diferente y como resultado de este proceso de valoración, conforma su propio sistema de valores. Por último, los valores instituidos son aquellos que son impuestos en la sociedad. Estos guardan relación directa con el poder y por consiguiente con el Estado. Hasta aquí esta brevísima y quizás superficial descripción a las 4 respuestas básicas sobre el problema de la naturaleza de los valores y de la teoría pluridimensional. Concluyo la primera parte de mi texto y voy a exponer el segundo apartado titulado La crítica a la represión gubernamental a partir de la dimensión instituida de los valores. Considero que desde la reflexión axiológica de la dimensión instituida de los valores es posible justificar y realizar una crítica a la vida sociocultural prevaleciente en los años 60 en México y Puebla, con sus respectivas diferencias, la cual se encontraba caracterizada por una grave represión gubernamental de forma general. Desde mi punto de vista, reconocer el clima opresivo hacia los jóvenes estudiantes en los años 60 representa el claro ejemplo de la dimensión instituida de los valores, porque dicho control y dominación social se fundaba en valores instituidos, es decir, en valores que han sido impuestos en la sociedad con gran arbitrariedad. Como sostiene Fabero, estos valores guardan una relación directa con el poder y por consiguiente con el Estado, sin necesariamente desear o posibilitar la búsqueda de mayor autonomía entre los ciudadanos. Sin embargo, como puede suponerse, el límite y el control total de la voluntad subjetiva, en este caso de los estudiantes del 68, no se deja dominar por las presuposiciones idealizadas del sistema instituido, sino que las supera, sea por la vía pacífica o violenta. La infraestructura política de la sociedad instituida se tambalea cuando el autoritarismo, aunado a la represión, la desigualdad social, la falta de desarrollo urbano, la relegación del campo, el aumento del analfabetismo, la ausencia de libertad en la vida pública democrática del país, entre otras cosas, crean condiciones que estimulan el descontento social. El año de 1968 fue un claro ejemplo de esas condiciones de vida. Lo importante de la dimensión instituida de los valores propuesta por el doctor Fabero Corso consiste en ampliar una forma de comprensión y explicación de ciertos acontecimientos sociales. La represión gubernamental de 1968 puede explicarse, como ya dije, apelando al conjunto de valores instituidos que se pronuncian a favor de la igualdad, la justicia social, la democracia, etc., pero que en realidad únicamente protegen sus intereses a costa de lo que sea. Otro aspecto relevante de la visión instituida de los valores es que no solo se trata de destruir, sino de reconstruir las piezas del conglomerado social que ya no funcionan bien desde la esfera instituida. No solo basta con reconocer que la dimensión instituida de los valores es necesaria para cualquier sociedad, sino que debe ser modificada cuando la represión gubernamental se convierte en la única vía de resolución de conflictos sociales. Estos dos rasgos me parecen fundamentales de la propuesta del doctor Fabero Corso y sobre los cuales hay que seguir trabajando en vinculación con las demás dimensiones de los valores aquí expuestas. Conclusiones. Fue interesante e importante contextualizar brevemente algunas de las principales dimensiones teórico-axiológicas que indagan sobre la naturaleza de los valores, porque nos permitió visualizar concretamente que la visión instituida de los valores nos permite entender que la sociedad debe siempre organizarse y funcionar en la órbita de un sistema de valores instituido y reconocido oficialmente. Además, en ese sistema de valores se consolida la ideología oficial, la política interna y externa, las normas jurídicas, el derecho, la educación formal, es decir, estatal o institucionalizada. A través de las distintas dimensiones axiológicas, logré observar que, particularmente, la propuesta de la dimensión instituida de los valores desarrollada con detenimiento por el doctor Fabero Corso me permite comprender mejor cómo debe
de la esfera política instituida se forme el conjunto de reglas, deberes, etcétera, que se imponen de manera generalizada a los demás sectores de la sociedad. Gracias a la propuesta de la teoría pluridimensional, pude analizar cómo es que la represión del 68 puede ser criticada por cualquier ser humano cuando ella se inclina contra los derechos inalienables de los estudiantes, los ciudadanos, los campesinos, las mujeres, etc. Con la visión institucionalizada de los valores, se logra llevar a cabo una crítica al sistema hegemónico de la época, pero también se puede plantear una reinterpretación de lo político y lo jurídico del año de 1978 y una transformación de la época actual. Gracias.